habitual que llames a una persona para invitarla a venir al programa y su respuesta sea: si no estoy en la cárcel, encantado. Buenas noches. Así empezaba este programa Haciendo Amigos en su número 1. La persona que íbamos a entrevistar era al señor Joaquín Rabasco. En aquel momento decíamos: si no estoy en la cárcel, encantado. A día de hoy, Joaquín Rabasco ya está en la cárcel. Señora Claudia Faleman, buenas noches. Buenas noches, Joan. Como colaboradora de ASI y como amiga íntima durante muchos años de Joaquín, ¿qué ha pasado? Pues está en la cárcel. Pero eran 2 años, parecía que con 2 años no entraba. Pues esa era la ilusión y la alegría que teníamos, que luego de las controversias y las idas y vueltas de las sentencias, de los autos, de los recursos, pues había llegado una condena de 2 años y como no tenía antecedentes penales, pues estábamos convencidos de que su ingreso en prisión no se iba a hacer efectivo. Pero nos equivocamos, otra vez nos equivocamos. Y el recurso que se presentó pues no ha lugar y bueno, pues lo citaron, le dieron 5 días para que eligiera el centro penitenciario y que ingresara voluntariamente, y eso hizo. Claro, es que ahora que desgraciadamente, porque no es afortunadamente, cada uno dentro ya lleva un abogado, porque como cada día en los telediarios pues acusan a 22, decaen penas a 14, sigue habiendo la broma de que la justicia es igual para todos, y en fin, ahora todo el mundo entiende mucho de esto. Y claro, la gente empieza a valorar, y la gente tonta no es, dice, bueno, aunque solo sea por la cantidad de dinero, si a este señor realmente es por negociación prohibida a funcionarios, pues si le caen 2 años, yo creo que por dinero, pues no sé, un caso como al señor Urdangarín le deben caer 20, digo yo, ¿no? No que uno sí y el otro no, porque Joaquín tenía cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación y alzamiento de bienes. Sí. Estas 5, sí. Se queda suelto. Sí. Y se queda negociación prohibida a funcionarios. 2 años, me parece que sin multa. O sí, una multa no tiene una multa de 8.100 euros, que también fue satisfecha. Y se corta. A mí lo que me gustaría aclarar aquí, y lo que me gustaría también es ser muy concreta y no decir nada que no esté escrito y pues que no sea una cuestión de sentencias. Exactamente. Y lo que me gustaría dejar claro antes que nada es que durante muchísimos años, pues el señor Rabasco fue tachado del ladrón del 1.000.000 de euros públicos. Entonces, claro, si un ciudadano de a pie que se levanta muy temprano para trabajar, que tiene problemas para llegar a final de mes, que tiene inconvenientes, cada día lo estamos intoxicando con esa información, pues es lógico que tenga animadversión hacia este político que supuestamente se llevó 1.000.000 de euros públicos. Pues una de las razones por las cuales ingresa en el año 2008, después de esa vistilla, después de la primera sentencia, en prisión, es precisamente por riesgo de fuga. Porque el tribunal entiende que el señor Rabasco, en su condición de policía, pues tenía muchas cosas que ganar y pocas que perder si se fugaba. Y lo que a mí me gustaría que la ciudadanía se pregunte es: ¿una persona pasa 13 años, espera una sentencia para demostrar su inocencia, porque de hecho en la condena es una condena por un problema administrativo, porque él incumplió un trámite administrativo? O sea, él no podía ser ni apoderado, ni podía tener, ni podía figurar en ninguna empresa que estuviera trabajando para el ayuntamiento. Por lo tanto, ni robó dinero, ni estafó dinero, ni malversó dinero, ni se llevó dinero. ¿Sí? Entonces, ¿no hubiera sido lógico que él se hubiera fugado con el 1.000.000 de euros que supuestamente se había llevado hace un montón de tiempo?
Yo supongo que sí, que sería lo lógico, pero se ve que para el fiscal no es lo lógico. No, es que en realidad no fue lógico nada. O sea, ningún paso... Pero esto fue antes. Sí, esto fue en el 2008. Lo de ahora, a menos de lo que yo he leído, sí. no sé si es el fiscal Carrau, no quiero meter la pata, sí, si no sí, lo sí, es. es el... Pero lo califica de peligroso criminal. Sí. Uno poniéndole muy buena voluntad al diccionario, si buscas criminal te dice persona que ha ejecutado un crimen o ha hecho un intento de crimen. El otro sería un presunto delincuente, un peligroso carterista, un peligroso estafador, lo que quieras. Pero la palabra crimen yo creo que hay que reservarla para cuando hay delitos de sangre, ¿no? Entonces me sorprende que ahora, después de 13 años, ya con el cuerpo ya mucho más calmado, cuando esto, desgraciadamente, se está convirtiendo casi en rutina de cada día, un fiscal todavía se coge estos mosqueos, porque esto casi es un mosqueo. Nosotros entendemos que en realidad, hablo de nosotros porque bueno, más allá de la relación de amistad, está el partido detrás, o sea, todo el aparato de partido entiende que hubo muchas circunstancias que de hecho Joaquín las cuenta en su carta que salió publicada, que fueron un cúmulo de despropósitos respecto de actuaciones que él tuvo en el pasado como político y que esta gente indudablemente se lo tomó como afrenta personal. O sea, creo que lo que no supieron a lo mejor fue separar o diferenciar su trabajo o su función de autores o dueños de la justicia a lo que puede ser una afrenta personal. ¿Sí? Que ha pagado el... Yo creo que sinceramente, a ver, el que el señor Rabasco esté en la cárcel es el colofón, o sea, es nosotros no pudimos en determinado momento ingresarlo en prisión por todos esos delitos de los cuales lo acusábamos, pero bueno, consideramos o consideraban en ese momento que él debía estar preso. O sea, ellos creo que tuvieron siempre en mente que él debía estar preso. Dicho así, parece que había entrado a la cárcel por una falta administrativa. Claro, yo por una falta administrativa, una falta de... tampoco no soy abogado, las cosas como son, pero se me hace extraño que una persona esté por falta administrativa. Falta administrativa acostumbra a ser una multa de importe el que sea y corresponda. Incluso veo una inhabilitación para según qué cargo de le dan pero exactamente. Cárcel, y no solamente eso. Falta, si la cuestión del señor Rabasco hubiera sido más grave, o sea, el Tribunal Supremo no hubiera puesto en su sentencia no al lugar a imponer la obligación de satisfacer responsabilidad civil. O sea, me acojo a lo que usted dice. Últimamente estamos viendo en los telediarios todas las informaciones de las 8 millones de euros por un lado, embargo de castillos y propiedades, 2 millones de euros por otro lado, exactamente. Entonces, si realmente el Tribunal Supremo lo hubiera considerado culpable de todos esos cargos, pues la responsabilidad civil hubiera sido grave. Y sin embargo, es una multa porque él comete, o sea, fraude a funcionario. Entonces le ponen 8.100 euros. Y después, por las negociaciones prohibidas, que lo dice la sentencia muy claramente, que es porque él estaba de apoderado de una empresa, daba igual que él hubiera hecho uso o no de esos poderes. O sea, aquí el meollo de la cuestión no es si él hizo uso de esos poderes. La cuestión es que él no debía figurar en esta sociedad que trabajaba para el ayuntamiento. Bueno, porque esta sentencia, tal como ahora estoy pensando, puede tener otras consecuencias. O sea, la condena que todavía no es firme por aquella página web que es una tontería con la pianola, pero bueno, está condenado. No, sí, bueno, estamos. Digo tontería, me lo permito porque yo vi la página web. Estamos. O sea, no la he visto, puedo opinar. Joan. Están, sí, los dos están en aquella página. Pero esto puede tener también consecuencias. Ahora sí que ya tiene una condena, entonces la segunda condena no le salva ni el ministro de Justicia. No. Pero lo que pasa es que lo que nos llama poderosamente la atención es que precisamente el denegarle el beneficio de no cumplir la pena en prisión sea una condena anterior prescripta y una condena posterior
Que no es firme. Que todavía no es firme. Y lo que más llama, o sea, que aquí en realidad son todas cosas extrañas, o sea, parece de esas manos que existen ahí, que no sabemos por qué. O sea, tanto se esperó para ejecutar esta sentencia, que dio la casualidad que coincidió con esperar a que saliera el juicio de la página web. Y cuando sale el juicio de la página web, nos toca justo el juez, que bueno, gracias a Dios, fue retirado del aparato judicial. Ah. Porque realmente... Estaba en prácticas, estaba... No, era sustituto, pero lo que pasa que realmente sus sentencias fueron tan aberrantes que el Tribunal Superior de Justicia, pues, Consejo Superior de Justicia, le quita su, digamos, su oficio de juez. Y entonces, si a todo esto le agregamos, o sea, parecería que esperamos que saliera el juicio de la página web, porque estaban convencidísimos Pensar esto es una mano muy negra, ¿eh? Muy negra, no un poco negra, muy negra. También pasaron, Joan, 6 años de instrucción en donde 2 campañas electorales nos fueron muy desfavorables por todo este tema, ¿eh? Pero 13 años llevamos. Esto ya no va al Supremo ni puede ir en No, es sentencia firme. Es sentencia firme. Ahora lo que cabe es esperar que pueda tener su libertad condicional por buena conducta. Lo esperar que cabe es que bueno, que se pueda presentar un indulto. O sea, pero ya, o sea, lleva desde la semana pasada en prisión. Ha ingresado por el norte de España, ¿no? Ha ingresado en el norte de España. O sea, Él no... O sea, supongo yo que quería evitar en alguna manera ingresar aquí en Palma, que tampoco, bueno, como fue voluntario y le daban la posibilidad de elegir centro, pues usted dirá, bueno, lo que pasa que si hubiera ingresado aquí tenía su familia, hasta sus hijos, tendría motivos para ingresar aquí también, pero él no se encontraba a gusto ingresando aquí en Palma. El señor Abasco lo que tiene es vergüenza de su propia persona después de todo lo que le ha pasado. Es muy triste decirlo, ¿eh? Lamento tener que decirlo y de esta forma tan cruda. ¿Se considera culpable de algo? No. Porque hace no. un mes, 2 meses cuando hablamos, se había equivocado, reconocía errores. A ver, él se considera culpable en cierta forma de haber ido contracorriente. O sea, él se considera culpable de haber luchado y de haber peleado por lo que él creía que eran sus ideales, lo que él pensaba que era justo, que era ofrecerle, por ejemplo, a las familias de estas islas la posibilidad de elegir una lengua en cuanto a la educación. Ese fue la punta del primer gran error. Él se siente culpable de haberse enfrentado al periódico El Mundo y haber luchado contra un gigante, y que, ojo, lo triste del caso es que esa es otra cuestión. O sea, cuando él denuncia las plantas ilegales y la planta de redacción del periódico, la sentencia se basa pura y exclusiva, o sea, la sentencia denegatoria de su denuncia, se basa pura y exclusivamente en que no acreditan que él fuera el presidente de ASI. Pero no dicen si las plantas son o no ilegales. O sea, y eso sigue ahí. Y él se enfrentó a un periódico que durante muchos años todo lo que decía era que era el ladrón del millón de euros públicos y el ladrón del millón de euros públicos. Y si él se hubiera llevado un solo céntimo del ayuntamiento, que de hecho es imposible que alguien se lleve un céntimo del ayuntamiento. Puede haber un contrato que... Pero eso no es llevarse dinero público. Se ha sacado toda la escala social. ¿Vale? Esto, pero hay una imaginación en este país. Bueno, al menos en este país. Extraordinaria. Pues es imposible llevarse dinero de un ayuntamiento. Porque la primera condena que tiene, esta que van, digamos, 6 pecados, ¿cuántos años son? ¿Cuántos años le dan de cárcel? Sí, a la primera condena. 6 años.
O sea, 6 años por 6 delitos. Sí. Le perdonan 5, No, es que en realidad... pero le quedan 2 No, es que en realidad, uno, en realidad no le perdonan 5, porque la cuestión es la siguiente. Queda suelto. Es que lo que pasa es que la primera sentencia es devuelta y anulada totalmente. Sí, la primera me acuerdo. La primera sentencia de la audiencia provincial de la sección segunda es anulada en su totalidad. O sea, la mandan a hacer de vuelta, textualmente, ¿eh? O sea, yo lo tengo, lo traje precisamente porque es nulidad de la sentencia y devolución al tribunal de procedencia para subsanación de defectos expresados. O sea, me lo he traído para no equivocarme en una palabra. No quiere hacer la compañía. No me importaría. Por esto no me importaría. O sea, por defender algo justo no me importaría. Sinceramente. Entonces, devolvemos la sentencia. Por lo tanto, esos delitos no existen. Vuelve la segunda sentencia. En la segunda sentencia, ¿sí? En la segunda sentencia, a él lo condenan. O sea, estos delitos ya no existen. Ninguno de estos delitos existe. La segunda sentencia ya no... Dice malversación de caudales públicos y alzamiento de bienes. Fallamos. Estoy hablando de la segunda sentencia de la Audiencia Provincial de Palma, sección segunda. Fallamos que absolviéndoles libremente del resto de los delitos de que venían acusados por el Ministerio Fiscal, condenamos a malversación de caudales públicos, ¿sí? 3 años de prisión y alzamiento de bienes, 2 años más de prisión. O sea que tenemos primero 6 delitos de los cuales en la segunda sentencia desaparecen. Nos inventamos 2 nuevos. Pero no está este de negociación prohibida. Hombre, por eso, el que pone la negociación... ¿Cuándo sale esto de negociación prohibida? En el Supremo. Es el Supremo el que condena. Porque como tampoco hubo malversación de fondos, o sea, no existió malversación de fondos, y alzamiento de bienes, menos todavía. Porque el señor Rabasco tiene sus cuentas investigadas, cerradas y bloqueadas desde el inicio de todo este trámite. Es que parece un mal sueño. O sea, se le condenan por 5 delitos. Sí, 6. Se borran los 5 delitos. Sí. Se le condenan por 2 delitos más, sí, distintos a los 5 primeros. Sí. Se envía al Tribunal Supremo. Sí. El Tribunal Supremo no ve causa ni en los 5 primeros ni en los 2 segundos, pero él saca otro, que es el que de verdad al final vale. ¿Usted sabe por que no qué? lo había visto ninguno de Baleares. ¿Usted sabe por qué el Tribunal Supremo lo condena por esto? No, no tengo ni idea. Porque su abogado, el abogado del juicio, el primer abogado, en las conclusiones dice que si podría llegar a acusársele a su cliente de algo, es precisamente de una negociación prohibida a funcionario público. Y entonces, como en la primera sentencia su propio abogado es el que dice que de última, si podrían llegar a acusarlo de algo, es de esto, pues el Supremo dice, pues mire, pues sí. Y entonces le ponen, digamos, una pena que es, digamos, una de las más bajas. Y como no tiene antecedentes penales, querría entender que si el Supremo ni siquiera le pone una pena de devolución mayor de dinero, porque solo son 8.100 euros, y por el otro lado no tiene que satisfacer responsabilidad civil, y entendiendo el Supremo que él no tenía antecedentes penales, porque él no tenía antecedentes penales, pues este señor no tenía por qué ingresar en prisión. O sea, ahora estamos, que los 2 años es lo que dice el Supremo. Sí. Pero entonces la mano negra de la que hablamos lo único que ha hecho es interpretar cómo se debe pagar la pena. Digamos, si el Supremo llega a decir 1 año, supongo que no se hubiese cumplido en la cárcel. También podrían. Esa es potestad. Sí, lo leí una vez, esto es un rollo patadín, que son unos rollos de sentencias. Es potestad, ¿sí? Creo que lo dice por aquí. Es potestad del tribunal decidir
cómo se ejecuta esa pena. ¿Sí? Claudia, ¿y ahora qué? Pues ahora, Joan... Aparte de paciencia y resignación, ¿qué más? Aparte de paciencia y resignación, pues bueno, muy buena conducta, muy buena conducta. Yo creo que voy a poder visitarlo recién la semana próxima. Hemos tenido que hacer un trámite porque, claro, yo no soy familiar, por lo tanto él tiene que pedir autorización para que podamos visitarlo. Nos dejan visitarlo a través de un cristal, bueno, como todo centro penitenciario, y bueno, y luchar para ver si en poco tiempo la Junta del centro penitenciario revisora puede entender que su condena no es tan grave y a lo mejor poder pasarlo a un centro de día. Bueno, es por lo que estamos luchando y por lo que en esta cárcel no tengan una radio ni tenga nada, para que se esté calladito una temporada. Yo creo que a lo mejor por eso él eligió un sitio donde no lo conocieran, donde no supieran el historial que a todo el mundo le hicieron creer. O sea, yo creo que él ingresó en un centro donde él era Joaquín Rabasco, no era el Joaquín Rabasco de las Islas Baleares. O sea, él era Joaquín Rabasco, un ciudadano que tenía que cumplir una condena, que fue voluntariamente, que realmente fue muy triste el momento, sinceramente, ver a una persona de 61 años y sintiéndose muy tranquilo de lo que estaba haciendo. Fue una situación muy fea. Lo que sí sé es que él está esperando cumplir esta condena para que este calvario y este cúmulo de despropósitos acabe algún día. Claudia, muchas gracias, mucha suerte. Dale un abrazo cuando lo vea. Joan, muchísimas gracias porque... Verlos pronto, a los dos. Ojalà. I vostès, 5 minuts i estem amb vostès una altra vegada.